En esta lección os explicaré cómo crear los títulos. Estos son una parte fundamental de nuestro cortometraje, pues son los que presentan la película. Para ello es imprescindible darles un aspecto 100% profesional. Vamos a ver cómo hacerlo. Dado que son nuestros primeros cortos, no debemos caer en algunos errores que solemos cometer cuando estamos empezando. Vamos a crear algún título, ¿vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo, encima de este plano y vamos viendo esos errores comunes que se crean al principio. Uno de los más comunes es, a la hora de meter el título, vamos a crear una carpeta de titulaciones. Cogemos la carpeta títulos, nos vamos a archivo, nuevo, título, heredado. Fijaros que por defecto nos aparece la pestaña donde tengamos situado el cursor. Si yo lo tuviera situado encima de esta, nos aparece ese plano. Pero como yo lo quiero poner en este primero, lo dejo ahí puesto. Lo digo porque muchas veces si ya hay un título, intentamos cogerlo y no podemos porque está debajo, ¿vale? No os asustéis. Ahora os lo enseño. Vamos a crear un título y vamos viendo algunos de los errores. Al principio solemos crear títulos y solemos poner los nombres de más de grandes. Es uno de los errores más comunes que tenemos a crear al principio. Muchas veces he visto cortometrajes de mis alumnos donde los títulos tienen unos tamaños agigantados. Un tamaño más grande no quiere decir causar más expectación o mayor impacto, sino que muchas veces quedan vastos y quedan feos. Por eso yo recomiendo que seáis útiles con el tamaño de los títulos, es decir, un título tan grande como esto no suele ser bonito. Suele ser mucho más bonito títulos más pequeñitos y sobre todo bien colocados a nivel compositivo. Vamos a ajustar su caja y con estas dos herramientas nos permite dejarlo lo más centradito posible. Un apunte antes de seguir, vamos a ponerlo aquí, que es donde iría. Los ojos de Erebo. Fantástico, tenemos el título. Pero otro de los errores que solemos cometer cuando empezamos es simplemente trabajar con las tipografías base que tenemos instaladas en el ordenador. Una recomendación que he dejado aquí la página abierta es que cojáis el título, en este caso Los ojos de Erebo, control C, y nos vamos a una página web que se llama Dafont. En Dafont podemos descargar un montón de tipografías gratis para ver cuál encajaría mejor. De hecho, una de las mejores cosas que tiene es que nos permite ver cómo quedaría antes de ponerlo. Vamos a elegir, por ejemplo, en este caso, yo quiero unas con serifa. Aquí donde tenemos la vista previa, ponemos Los ojos de Erebo. Hacemos intro y fijaros que ya podemos ver cómo quedarían las diferentes tipografías. En el caso de la que yo he hecho, Erebo va acentuado a la E, tengo que tener mucho cuidado de no coger una tipografía que no tenga acento y ver cuál encajaría más. Tenemos en esta página muchísimas tipografías. Yo voy guardando siempre todas las tipografías con las que voy trabajando porque nunca sé en qué proyecto me va a hacer falta más adelante. Fijaros que yo tengo aquí todas las tipografías que he ido descargando y guardando. Una vez que la tenéis descargada y descomprimida, para instalarla es tan simple como seleccionarla, control C, y en panel de control buscamos fuentes. Y tan sencillo como aquí hacer control V. Y quedaría instalada la fuente. Eso sí, os recomiendo instalarlas antes de arrancar Premiere, porque si no, si ya está arrancado Premiere, no os va a reconocer la tipografía y esto os va a pasar que decís, no me funciona la tipo. Sí, sí funciona, lo que pasa es que hay que reiniciar el programa para que coja la nueva tipografía que le hemos metido. Eso en cuanto a las tipo. También os recomiendo que elijáis las tipo no a lo loco, sino que encaje con vuestro proyecto. Las tipografías de palo seco, las que no tienen serifa, que serifa son estos pies que tienen las letras, que tienen por aquí, encajan muy bien con las cosas de época, las cosas elegantes, historias como más de autor. Sin embargo, las tipografías de palo seco encajan perfectamente con los ámbitos de diseño, cosas más tecnológicas, cosas de ciencia ficción, funcionan muy bien. Yo os aconsejo que probéis diferentes tipos
llegaréis a un punto en el que diréis, esta es la tipo que le encaja perfectamente el cortometraje. Una vez escogida, yo también os recomiendo que trabajéis el color, que no lleguéis y digáis, bueno, blanco. Yo una de las cosas que suelo hacer muchas veces es usar los propios colores que hay en el encuadre para que las tipos queden como más insertadas en el cortometraje. En este caso a lo mejor me pasa un poquito cogiendo de una zona un poco oscura, pero vamos a buscar una zona un poco más clarita. Es casi blanco, pero no es blanco. Y por lo menos no usamos siempre los colores bases, sino que usamos colores que aparecen en el plano. Si por ejemplo tenéis un plano blanco y rojo, jugar con uno de los colores funciona muy bien. Es decir, hacemos que los títulos queden integrados y no queden empastados encima del plano. Otra cosa muy importante es que nunca debe empezar el título directamente en cuanto hacemos play. Vamos a coger todo esto, lo vamos a mover un poquito. Yo os recomiendo dejar siempre 12 fotogramas en negro, que es el tiempo que normalmente tarda la gente en ponerlo en pantalla completa. Un cortometraje nunca empieza, boom, directamente. Siempre vamos a dejar ese margen de un poquito de negro, de verdad, como recomendación. Hace que quede muy profesional, nunca empezar directamente con la imagen. Y segundo, el título que no entre directamente con la imagen, sino que entre un poquito después. Tampoco mucho, porque solo quiero que esté durante ese plano. Y le vamos a hacer un pequeño fundidito. Vamos a ver el resultado. Ya no es lo mismo que empezar directamente con él o que el fundido empiece instantáneo. Vamos a dejar que el espectador vea la imagen y ya luego vemos el título. Incluso, muchas veces queda incluso mejor que no aparezca en el primer plano, sino que aparezca en el segundo. Mirad. Otra de las cosas que le suelen quedar muy bien a las titulaciones es que el título no vaya totalmente estático. Y esto os va a servir tanto para los títulos iniciales, que son los títulos del corto, como para los títulos de crédito. Realizarle una pequeña animación siempre hace que el título no sea plano del todo. Para ello, fijaros que tenemos aquí las propiedades de animación. Yo estoy sobre el título y aquí tengo propiedades. Una de las cosas que mejor queda es, nos vamos al comienzo del clip, animamos la escala, la dejamos en 100, nos vamos al último fotograma, le quitamos 1 y aquí le ponemos, nada, 105. Vamos a hacer una cosa súper sutil. Pero fijaros cómo se nota que es muy sutil, pero le da un poquito de dinamismo al título en este caso. Hace que no sea un título metido sin más, ahí como un pastel, no. Vamos a darle un poquito de animación, muy sutil, muy suave, pero que engrandece mucho el proyecto. Por supuesto, para los títulos finales, es decir, si quisiéramos hacer un scroll vertical, que los títulos bajen como en las películas, para abajo o para arriba, se haría mediante la animación de posición. Que lo mismo yo recomiendo que siempre los títulos lleven un poquito de animación y repasando que juguéis con los colores y que juguéis mucho con las tipografías. Olvidaros de las tipografías que vienen de base en Windows o en Mac, porque esas son las que suele utilizar todo el mundo. Y si de verdad queréis hacer un corto que lleve vuestra personalidad en el trabajo, la titulación es una parte fundamental. Bueno, ya habéis visto cómo cambia nuestro cortometraje una vez que le hemos metido los títulos. En la siguiente lección veremos uno de los procesos más importantes y delicados, como es la exportación.